La vida a veces es como un espejo roto. Cada fragmento refleja un pedazo de dolor, pero solo al mirar todos juntos descubrimos una imagen más grande, un propósito escondido. Así es la historia de Job. Lo que muchos han visto como una tragedia interminable, quizás sea en realidad el mapa oculto de una batalla espiritual que va mucho más allá de lo humano. ¿Y si Job no fue solamente un hombre probado? ¿Y si fue el escenario silencioso de una guerra entre el cielo y el infierno? Hay un secreto en su historia que rara vez se menciona, y hoy lo vamos a revelar. Pero antes de entrar en los misterios que se esconden entre las líneas del Antiguo Testamento, te invito a hacer algo sencillo. Dale like a este video y suscríbete al canal. Así ayudas a que este mensaje llegue más lejos y puedas seguir explorando con nosotros las verdades que transforman. Bienvenido al canal La Respuesta que Buscas, y hoy te presentaremos la historia y el secreto de Job que no conocías. Comienza en un rincón misterioso del cielo, donde se toma una decisión que cambiaría la vida de un hombre en la tierra y revelaría algo del corazón de Dios que pocos pueden comprender. Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Vivía en la tierra de Uz, una región lejana y enigmática. Era próspero, sí, pero más que eso, era justo. Padre de 10 hijos, cuidadoso al ofrecer sacrificios en favor de su familia por si alguno pecaba en secreto. Este detalle ya nos dice mucho. Job no vivía solo para sí mismo, vigilaba espiritualmente su casa. Entonces ocurre algo inesperado. La historia no comienza con una tragedia humana, sino con una conversación en el cielo. Satanás se presenta ante Dios, y Dios menciona a su siervo Job como ejemplo de fidelidad. Aquí comienza el verdadero conflicto. El enemigo no niega la fe de Job, pero sí duda de sus motivaciones. Dice, ¿acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Job 1:9. En otras palabras, Él solo te sirve porque lo has bendecido. Quítale todo y verás cómo te maldice. Este es el núcleo oculto de la historia de Job. Una batalla espiritual sobre la autenticidad de la fe humana. ¿Puede alguien amar verdaderamente a Dios sin obtener nada a cambio? ¿Puede alguien mantenerse fiel cuando todo lo que ama le es arrebatado? Dios permite que Satanás actúe. En un solo día, Job pierde todo, sus riquezas, sus criados y lo más devastador, sus hijos. 4 mensajeros llegan uno tras otro, sin dejarle espacio para respirar. La magnitud del sufrimiento es indescriptible, y sin embargo, la reacción de Job es un misterio que ha desafiado a generaciones. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Pero la prueba no termina ahí. En una segunda escena celestial, Satanás insiste, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Job 2:4. Y Dios le permite tocar su salud, pero no su vida. Job es herido con llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Se sienta en cenizas y se rasca con un pedazo de cerámica. Su cuerpo se convierte en símbolo de un alma quebrada. Como si fuera poco, su esposa le dice, «Aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete». Y Job responde con templanza, «Aceptaremos de Dios solo lo bueno y no también lo malo». Job 2:10. Entonces llegan 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo lloran, se rasgan los mantos y se sientan con él en silencio durante 7 días. Pero cuando abren la boca, lo acusan. Cada uno representa una idea religiosa común, pero superficial. Si sufres, es porque has pecado. Dios es justo, por lo tanto tú debes ser culpable. Job se defiende.
no niega a Dios, pero no entiende por qué ha sido arrojado al abismo. Grita, clama, cuestiona. Y es aquí donde se esconde el secreto. El sufrimiento de Job no era castigo, era revelación. Job atraviesa un proceso espiritual único. En medio de su dolor, pronuncia una declaración asombrosa. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. ¿Cómo puede alguien tener tanta fe en medio del desastre? ¿Cómo puede alguien declarar vida cuando está rodeado de muerte? Ese es el misterio. Job no solo era un hombre justo, era un hombre con visión eterna. Luego aparece Elihu, un cuarto personaje con otra perspectiva, que el sufrimiento también puede ser una disciplina que enseña, no necesariamente un castigo. Pero el clímax llega cuando Dios mismo responde. Desde un torbellino, el Señor le habla a Job, no con explicaciones, sino con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Acaso puedes tú ordenar las constelaciones? No, es una respuesta lógica. Es una revelación de majestuosidad. Dios no responde al por qué, sino que revela el quién, y eso basta. Job responde, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Él no fue simplemente restaurado materialmente, fue transformado espiritualmente. Su fe antes heredada ahora era una fe vista, vivida, encarnada. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a apoyar este contenido dejando tu me gusta y suscribiéndote al canal. También cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás acompañando. Nos encantará saludarte y saber hasta dónde llega esta palabra. Ahora, retomemos. La historia de Job no es simplemente una narrativa sobre sufrimiento. Es un mapa espiritual para quienes han atravesado tormentas sin explicación. Muchos creyentes ven a Job como símbolo de paciencia, pero su historia va mucho más allá. Es la historia de un hombre que fue desnudado de todo para ver a Dios como nunca antes. Y aquí se revela el secreto que muchos no conocen. Job no fue probado porque era débil, sino porque era fuerte. No fue olvidado por Dios, sino escogido por Él para una revelación que solo los quebrantados pueden soportar. Este detalle lo cambia todo. A menudo pensamos que la fidelidad garantiza comodidad, pero en Job vemos lo opuesto. La fidelidad puede atraer los ojos del cielo y también el desafío del infierno. Job no fue víctima de una guerra humana, sino de un propósito eterno. Su sufrimiento no tuvo una causa evidente, porque el propósito no estaba en la tierra, sino en el cielo. Dios no lo castigaba, lo presentaba, lo exhibía como testimonio viviente de una fe que resiste sin recompensas visibles, y aún hay más. Muchos no notan que, en el final del libro, Dios nunca explica a Job lo que pasó en el cielo. No le dice que fue parte de una conversación con Satanás, ni que su historia cambiaría generaciones. Esto nos enseña algo crucial. Hay pruebas cuyo sentido no descubriremos en esta vida. La fe verdadera no es entender todo, sino confiar incluso cuando no hay respuestas. Pero Dios no se quedó callado. Habló desde el torbellino. Le mostró a Job la vastedad del universo, el orden del cosmos, el misterio de los animales salvajes, la profundidad del mar. ¿Por qué? Porque en medio del dolor, Job necesitaba ver que el Dios que permite la prueba es también el Dios que sostiene el universo con precisión infinita. Un Dios que está en control, incluso cuando parece ausente. Este es otro secreto profundo. Job no recibió explicaciones, recibió una visión. Y esa visión cambió todo. Job declara, ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Y ese ver no es literal, es espiritual, es revelación. Job entra en un nivel de comunión con Dios que pocos alcanzan.
Él no solo oye de Dios, ahora lo conoce. Después Dios restaura a Job, le da el doble de lo que tenía: hijos, hijas, riquezas. Pero lo más grande no fue la restauración material. Fue que Job conoció a Dios en una dimensión que solo se accede a través del valle del quebrantamiento. Y aquí está la reflexión más profunda. Y si tu dolor no es castigo, sino invitación, y si tu crisis no es abandono, sino una revelación en proceso, y si lo que estás perdiendo hoy es lo que te va a abrir los ojos para ver a Dios como nunca antes. Job fue testigo de una verdad escondida. El sufrimiento, en las manos de Dios, puede ser un instrumento de transformación sagrada. La historia de Job es un espejo para cada uno de nosotros cuando enfrentamos momentos de oscuridad, incertidumbre y dolor. Nos muestra que el sufrimiento no es un accidente ni una señal de abandono, sino una etapa sagrada donde Dios está obrando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Muchas veces queremos respuestas rápidas, explicaciones claras, soluciones inmediatas. Queremos que el cielo se abra y nos dé un manual para entender el porqué de nuestro dolor. Pero la historia de Job nos enseña que a veces la verdadera revelación no viene en forma de respuestas, sino en la experiencia misma del misterio. Job perdió todo: sus hijos, sus posesiones, su salud, su reputación. Y en ese abismo él se mantuvo fiel, no porque entendiera la razón, sino porque confió en la presencia de Dios, incluso cuando parecía invisible. Esa confianza no es simple resignación, es una fuerza espiritual que nace del alma que ha visto, más allá de lo tangible. El secreto que muchos no conocen es que en el corazón del sufrimiento está la posibilidad de un encuentro transformador con Dios. Porque el dolor, cuando es vivido con fe, puede abrir puertas que la comodidad nunca abriría. Puede derribar muros interiores, despojar máscaras y revelar nuestra verdadera esencia. Job llegó a decir: antes solo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esto significa que la prueba lo llevó a un nivel de comunión con Dios que antes no había experimentado. Esa es la verdadera riqueza que podemos obtener en medio de la prueba: una fe viva, una mirada espiritual que ve más allá de la superficie, una esperanza que no se apaga con las circunstancias. Si estás atravesando un momento difícil, recuerda que tu historia no está escrita en vano. Dios puede estar utilizando tu dolor para enseñarte a ver con nuevos ojos, para acercarte a Él de una manera profunda y personal que no habrías encontrado de otra forma. No temas los días oscuros, ni las noches largas. No te desesperes cuando las preguntas se amontonen y las respuestas no lleguen. En el silencio de Dios puede estar gestándose una renovación que transformará tu vida para siempre. Quizás hoy sientas que pierdes todo, pero ten la certeza de que Dios está contigo, reconstruyendo pieza por pieza, moldeándote con amor y paciencia infinita. Recuerda también que el sufrimiento de Job no fue el final. Dios lo restauró y le dio el doble de lo que tenía. Pero lo más importante no fue lo material, fue la transformación interior, la fe fortalecida, la mirada nueva sobre la vida y sobre Él. Y tú también puedes llegar a esa restauración. No importa cuán profunda sea la herida, cuán oscuro el camino o cuánto dolor cargues ahora. Dios es un Dios de restauración, de esperanza, de nuevas oportunidades. Por eso te animo a no perder la fe, a mantener tu corazón abierto, a confiar, aunque no entiendas todo, porque en esa entrega humilde está la semilla de tu milagro. Si esta reflexión ha tocado tu vida, te invito a suscribirte a La Respuesta que Buscas y ser parte de esta comunidad de fe y esperanza. Activa la campanita
para no perderte ningún video y comparte este mensaje con alguien que pueda necesitarlo. Tu historia importa. Tu proceso tiene sentido. Y recuerda siempre, lo que hoy parece ruina, mañana puede ser el cimiento de tu mayor victoria espiritual. Gracias por estar aquí y permitirme acompañarte en este camino.